Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta locura, a la locura de la predicación. El apóstol Pablo en 1 Corintios 1:21 dice que Dios no quiso que el hombre le conociera por medio de la sabiduría humana, sino que quiso que los creyentes le conocieran por medio de la locura de la predicación. Y esa es la razón del nombre de este canal. Y el motivo de esto es proclamar lo que la palabra dice, lo que las Santas Escrituras dicen, y pues proclamar esta locura, la locura de la predicación. Y les doy la bienvenida para empezar con el estudio de Primera de Pedro. Yo me identifico mucho con Pedro, me gusta mucho este personaje bíblico por su antes y después de Cristo, me gusta mucho y me identifico mucho con él, y por eso quiero que empecemos estudiando esta primera carta de Pedro. Esta primera carta de Pedro se escribe entre el año 64 al 68. Algunos comentan que se escribió entre el año 60 y el 65 después de Cristo. Y el propósito de esta carta pues es alentar y animar a los cristianos que estaban pasando por un tiempo de prueba, por un tiempo de persecución incluso. Ahorita vamos a platicar un poquito sobre eso. Y el motivo en sí es animar a los creyentes, y esto fue en el contexto inicial cuando se escribe, y sigue siendo esta carta un ánimo para todos los creyentes que estamos corriendo esta carrera, siguiendo a Jesús. Entonces, quiero empezar leyendo este versículo 1, que dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, dice. Y me gusta mucho porque inicia presentándose el apóstol como Pedro. ¿Por qué me gusta y por qué digo que me identifico con él? Porque si nosotros vamos a los evangelios, hay una narrativa ahí en Juan capítulo 1. Se presenta en esa narrativa Juan el Bautista. Y Juan el Bautista tenía discípulos también. Y sucede que uno de los discípulos de Juan el Bautista era Andrés, el hermano de Simón el pescador. Entonces ahí la narrativa en Juan capítulo 1 dice que de repente está Juan el Bautista con sus discípulos y pasa Jesús, y Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios. Entonces dice que un par de discípulos empiezan a seguir a Jesús, y uno de ellos era Andrés, el hermano de Simón. Entonces Jesús voltea y les dice: ¿qué quieren? Y ellos le dicen: maestro, ¿en dónde vives? Y Jesús les dice: vengan y vean. Y dice ahí la narrativa que pasan todo el día con Jesús. Posteriormente, corte A, aparece Andrés diciéndole a Simón: hemos encontrado al Cristo, hemos encontrado al Mesías. Entonces Andrés le presenta a Jesús a Simón. Entonces cuando Jesús ve a Simón, le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás. Y ahí Jesús le cambia el nombre y le dice: pero ahora te llamarás Cefas o Kefas en el arameo, que en griego es Pedro o Petros, que el significado es piedra, es roca. Me gusta mucho, y como inicia la carta me gusta demasiado, porque Pedro ya no se presenta como Simón el pescador. Pedro se presenta como lo que Jesús le dijo que era: una piedra, una roca. ¿Por qué me llama tanto la atención y por qué quiero puntualizarlo? Es porque si uno ve en los evangelios a Pedro, a Simón el pescador, de antemano pues era un pescador. Cuando Jesús lo llama, pues estaban pescando junto con Juan y con Santiago, dice ahí los evangelios. Pero Simón era un pescador, era alguien sin estudios, sin letra, dice ahí la escritura. Y yo me imagino a un Simón, pues igual a lo mejor mal vestido, igual a lo mejor mal hablado, no lo sé. Lo que me gusta es que Jesús, podemos ver entre líneas que no miraba a ese Simón a lo mejor mal hablado, a lo mejor sin estudios, no lo sé. Yo lo que miro ahí es que Jesús miraba a una piedra, a un Pedro, a alguien confiable. Y si nosotros vemos la narrativa en los evangelios, nos damos cuenta que Pedro pues era la persona menos confiable.
Sí, era alguien inestable. Vemos constantemente que Jesús le llama la atención, lo corrige, lo reprende. Vemos de repente cortando ahí una oreja y negando al Señor y una serie de cosas. Entonces realmente Pedro no era alguien confiable. Pedro era alguien inestable. Pero me gusta porque Jesús lo ve como piedra, como roca, como alguien estable, como alguien confiable. Y esta parte me gusta mucho y por eso me siento identificado con Pedro. Y me gusta porque nos muestra la gracia del Señor, nos muestra su misericordia. Porque aunque nosotros en nuestra vida podemos ser inestables, poco confiables, el Señor no nos ve como lo que somos, como lo que estamos, sino nos ve como una obra terminada. Me gusta mucho pensar, yo mucho tiempo fui músico y pues trabajé en algunas producciones musicales, y uno de los trabajos del productor musical es que cuando uno está componiendo una canción, pues obviamente tienes ahí melodías y letras ahí medias escuetas, medias incompletas. Y el productor lo que hace es que no ve esa canción como una obra mal hecha o como una obra incompleta, sino que siempre la visualiza como una obra terminada. El productor siempre está pensando en cómo va a quedar esa canción cuando se termine, cuando se concluya. Entonces su visión es pensar en esa obra como una obra terminada. Y así me imagino al Señor, que nos ve como obra terminada, ya santificados, ya perfeccionados. No sé si me explico con esto que les estoy diciendo. Entonces me gusta mucho porque el Señor miraba a ese Simón el pescador, a esa persona poco confiable, a esa persona inestable, lo miraba como alguien confiable, como alguien firme, como alguien estable. ¿Sí? Miraba a este pescador, lo miraba como la persona que iba a trabajar para que se estableciera la iglesia de Jesucristo. Ahora, ojo, esto no quiere decir que Pedro tenía algún primado, algún puesto acá principal, como a veces la iglesia romana lo presenta. No, simplemente Pedro era parte de esas personas que Jesús iba a escoger para establecer la iglesia, ¿sí? Para que a través de los profetas y los apóstoles, como dice la Escritura, se pusiera el fundamento, siendo Cristo la principal piedra del ángulo. Y me gusta mucho porque dice: yo ya no soy Simón el pescador, yo ya no soy ese probablemente mal hablado, yo ya no soy esa persona poco confiable, inestable. Ahora yo soy Pedro, ahora yo soy alguien firme, alguien estable, alguien confiable. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y Pedro, yo veo aquí eso, justo como se presenta. Y luego enseguida dice: apóstol de Jesucristo. Y apóstol quiere decir alguien que es enviado. Y aquí viene una parte importante, porque Jesús llamó a 12 personas. Había muchas personas que seguían a Jesús, había muchos discípulos de Jesús, mucha gente que seguía a Jesús. Pero Jesús les dio una autoridad apostólica solamente a 12 personas, a Matías y al apóstol Pablo, únicamente. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que conforme ha pasado el tiempo, en la era moderna, mucha gente, o durante la historia, mucha gente se ha levantado diciendo que es apóstol. Y la autoridad apostólica ha cesado. Solamente fueron esas personas que fueron escogidas por el Señor Jesús, como lo mencionaba hace rato, para que establecieran el fundamento de la iglesia. Apóstoles y profetas establecieron el fundamento de la iglesia, siendo Cristo, siendo Jesús la principal piedra del ángulo. Y ya no hay otro fundamento que construir, ya no hay otro fundamento que edificar. Por lo consiguiente, el apostolado, ¿sí? La autoridad apostólica ha cesado. En una forma genérica, en una forma general, todos tenemos un apostolado, porque apóstol quiere decir alguien que es enviado. Y la gran comisión es
que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, dice la palabra. Sí, que les enseñemos todo lo que el Señor nos ha enseñado. Entonces, ese es un envío, esa es una orden de ir a hacer. Entonces, en una forma genérica, todos tenemos un llamado a ser enviados. Pero en el carácter de autoridad apostólica, solamente son estas personas. No hay más apostolado. Ahora, los apóstoles modernos, pues, quieren probablemente mostrar cierta autoridad, cierto renombre, hacerse de fama, no lo sé. Piensan que ser apóstol es ser glamuroso y ser alguien muy destacado o muy importante. Y si nos vamos al contexto bíblico, los apóstoles del primer siglo, no, ser apóstol no era algo glamuroso. Ellos sufrieron persecución, fueron apedreados, murieron martirizados, fueron aserrados, fueron decapitados. Entonces realmente ser apóstol no era algo glamuroso. Ahora, repito, ser apóstol únicamente, con esta autoridad apostólica, únicamente era a estos que el Señor Jesús elige. De hecho, incluso el apóstol Pablo, ahí en Hechos 9, cuando se le aparece el Señor Jesús y que queda ciego, él recibe este llamado de parte de Cristo para que fuera apóstol a los gentiles. Y esto se confirma ahí mismo en Hechos 9. El Señor Jesús se lo confirma a Ananías, cuando le dice: ve y ora por esta persona que está en tal lugar, que está ciego, pon tus manos sobre él para que reciba la sanidad, para que reciba la vista. Dice: porque él me es instrumento útil. Entonces, a Ananías el mismo Señor le confirma el llamado de Pablo. Pueden leerlo ahí en Hechos 9. Ahora, aquí hay requisitos puntuales que la Escritura nos dice acerca de los apóstoles. Por ejemplo, cuando se escoge a Ananías, llega ese momento en donde Pedro se levanta y dice: pues Judas creíamos que era parte de nosotros porque era parte de este ministerio, pero ya sabemos lo que hizo. ¿Sí? Entregó al Señor, compra un terreno y ahí muere. El punto es que dice Pedro: necesitamos que alguien tome su lugar, como lo decía David en los Salmos, dice ahí Pedro. Entonces, cuando empieza la elección de la persona que va a reemplazar a Judas, fíjense lo que dice, es Hechos capítulo 1, verso 21 y 22, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: se hace necesario que de aquellos que nos acompañaron todo el tiempo en que el Señor Jesús estuvo entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que el Señor subió al cielo, uno de ellos se nos una para ser testigo de su resurrección. Si se fijan, aquí hay un requisito puntual. Repito, había mucha gente que seguía al Señor Jesús, había muchos discípulos, pero solamente fueron unos cuantos los que recibieron esta autoridad apostólica. Y para escoger a Matías, el requisito era que fuera alguien que les había acompañado, dice, todo el tiempo en que el Señor Jesús estuvo entre nosotros. Básicamente desde que Juan lo bautizó hasta que fue llevado al cielo. Necesitaba esa persona, el requisito era que esa persona debía de ser testigo de la vida, del caminar de Jesús sobre esta tierra, todo el tiempo que estuvo el Señor, desde que Juan el Bautista lo bautizó hasta que fue llevado al cielo. Imagínense. Si nos vamos a los apóstoles, voy a poner comillas, a los apóstoles modernos, ¿qué pasa con ellos? Ahora sí que me digan cómo se miraba físicamente el Señor Jesús, cómo se escuchaba su voz audiblemente, de qué color era su piel, cómo hablaba, qué hacía, qué le gustaba comer, ¿sí? O sea, nos muestra aquí que debía de ser una persona que había andado con él. ¿Cómo fue cuando Juan el Bautista lo bautiza y se abre el cielo y desciende esta paloma y se oye la voz del Padre? O sea, ¿cómo se escuchaba audiblemente la voz del Padre? ¿Cómo fue ese momento cuando Jesús
es levantado y lo ven entre las nubes. ¿Cómo fue ese momento? Que un apóstol moderno me diga cómo fue. Porque de acuerdo a lo que la Biblia nos dice, es que debía de ser alguien que los había acompañado todo el tiempo desde que el Señor Jesús estuvo entre nosotros, desde que Juan Bautista lo bautizó hasta que el Señor subió al cielo. Cuando alguien llegue y me diga así fue, yo le voy a creer que es apóstol. Notes el sarcasmo, ¿no? Entonces, Pedro es apóstol de Jesucristo, alguien que el Señor envió para que edificara el fundamento de la iglesia junto con los demás apóstoles, junto con los profetas. Entonces estos son nombrados apóstoles, estas personas cercanas, estas personas que el Señor escoge para que fueran sus apóstoles, son nombrados apóstoles para que establecieran el fundamento doctrinal de la iglesia. Y lo que les digo, Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y repito, los apóstoles fueron llamados para edificar el fundamento junto con los profetas. Y lo voy a poner en palabras sencillas, en un ejemplo práctico. Una casa tiene un fundamento sobre el cual está construida. Si yo llego y quiero edificar otro fundamento, porque se supone que si yo soy apóstol, necesito hacer un fundamento junto con los profetas. Entonces, si yo voy a edificar un fundamento, ¿qué debo de hacer? Pues necesito destruir esa casa para destruir ese fundamento para volver a construir otro. Porque no puedo construir otro fundamento en una casa porque ya está, y está en la parte de abajo de la casa. Lo único que yo puedo hacer es seguir construyendo encima de esa casa. Creo que me estoy explicando con este ejemplo práctico, ¿no? Con este ejemplo sencillo. Entonces yo ya no puedo edificar otro fundamento porque ese fundamento ya está. Y la iglesia de Jesucristo ya tiene ese fundamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, como lo dice Efesios 2:20. Y este fundamento lo han establecido, lo han puesto los apóstoles que Cristo llamó y los profetas, no más. Y creo que echando mano de este ejemplo que puse ahorita sobre esta casa, que ya tiene fundamento y que yo necesitaría destruirla para edificar otro fundamento nuevo, creo que los apóstoles modernos mucho de eso hacen. Quieren destruir lo que ya está construido. Vienen con falsas doctrinas, vienen con falsas enseñanzas, que lo único que hacen es querer minar o tratar de minar lo ya construido. Pero como el mismo Señor Jesús decía, ni las puertas del infierno van a poder prevalecer contra la iglesia. ¿Sí? Entonces, en este caso concreto, está dotando al hombre con el don de apóstol para el ministerio fundacional de la iglesia. Y repito, esto solamente fue con estas personas específicas. Sumando a estos 12 iniciales, que posteriormente fueron 11, porque Judas, el hijo de perdición, fue quitado. A estos 11 se le sumaron Matías y el apóstol Pablo. Que Pablo fue el último de los apóstoles y no hay más apóstol. No hay otra persona con autoridad apostólica, porque esto únicamente provenía directamente del Señor Jesús y necesitaba tener estos elementos que les acabo de decir. Posteriormente aquí Pedro dice a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces los destinatarios de esta carta que Pedro está escribiendo son expatriados. ¿Qué es un expatriado? Alguien que está fuera de su patria. En este caso les estaba escribiendo a estos que estaban fuera de la patria en Asia Menor, lo que es actualmente el norte de Turquía. Entonces, ¿quiénes son estos dispersos? Posteriormente
al Pentecostés, ahí en el libro de Hechos, podemos ver que empezó a aumentar el número de hermanos, de cristianos. Pero así a su vez también empezó a crecer la persecución. Empezaron a perseguir a los hermanos. Y hay un momento que se vive en Hechos 7, donde martirizan a Esteban, ¿sí? Lo lapidan. Y posteriormente a esta lapidación, a este martirio de Esteban, en Hechos 8, en el verso 1, dice: Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban, y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y muchos se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles. Si se fijan, posteriormente al martirio de Esteban empezó una persecución bastante fuerte hacia los hermanos, hacia los cristianos. Y lo que pasó fueron que salieron huyendo. Y yo me imagino que salen huyendo pues prácticamente sin nada. Me imagino que solamente agarraron a sus familias y salieron huyendo. Y probablemente estos hermanos acá en Asia Menor, como lo digo, en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, como dice aquí Pedro, probablemente estaban pasando un tiempo aún más difícil, porque no solamente habían sido perseguidos, sino que ahora estaban expatriados, estaban lejos de su patria. Y probablemente quien me escucha que está lejos de su patria puede entender esto. Puede entender esta parte difícil de estar lejos de tu casa, lejos de tu tierra. Pasas por muchas penurias, pasas por muchos tiempos difíciles, escasez probablemente. Me imagino que a lo mejor los hermanos estaban en lugares donde no conocían a nadie, probablemente viviendo en la calle. No lo sabemos. Pero al final Pedro les habla a estos expatriados, a estos dispersos. Y por eso les digo que el motivo de esta carta era con el fin de alentar, de animar a los creyentes, a los cristianos en medio de las pruebas, en medio de los tiempos difíciles. Ahora, aparte de ser escrita esta carta para animar a estos expatriados físicos, también existen los expatriados espirituales. Todos los que creemos en Cristo, todos los que estamos en Cristo, somos expatriados espirituales. La palabra nos dice que esta no es nuestra morada, que nuestra morada está en los cielos, que somos peregrinos, que somos extranjeros. Entonces la fe nos convierte en peregrinos. Al que antes era ciudadano del mundo, ahora se convierte en peregrino del mundo a causa de Cristo. Y en Hebreos 11:13 podemos leer que dice: por la fe todos ellos murieron, los héroes de la fe, sin haber recibido lo que se les había prometido, y solo llegaron a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. En Filipenses 3:20 nos dice: pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra y solamente estamos de paso. Y por lo consiguiente, como no somos ciudadanos de esta tierra, vamos a sufrir persecución, porque ahora somos ciudadanos del cielo, porque ahora creemos en Cristo. Vamos a lo mejor pasar tiempos difíciles. El mismo Señor Jesús decía: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, por el hecho de ser extranjeros, peregrinos, por el hecho de que nuestra ciudadanía ahora está en los cielos, ahora somos expatriados espirituales. Y por lo consiguiente, como expatriados espirituales, vamos a pasar tiempos difíciles, pero la Escritura nos anima, nos alienta, que nuestra ciudadanía está en los cielos. El mismo apóstol, adelante en los versos siguientes, empieza a hablar sobre una esperanza viva, sobre una herencia incorruptible, incontaminada, preparada en los cielos para nosotros los que estamos en Cristo. Entonces tenemos una esperanza viva en Cristo de que todo lo que estamos viviendo en esta tierra eventualmente va a pasar. Entonces les animo con este primer versículo
de la primera carta de Pedro, les animo a que sigamos corriendo esta carrera con perseverancia, con constancia, como dice el escritor de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quiero animarles, no sé quién me esté escuchando, no sé quién me esté viendo, pero tú que me estás viendo, yo te animo. Sigue corriendo con perseverancia y con constancia, con paciencia esta carrera. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos y tenemos esa esperanza viva de la que el apóstol Pedro habla más adelante. Tenemos reservada en los cielos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que no se marchita, que no se contamina. Entonces, les animo, les mando un gran abrazo, bendiciones, gracia y paz a todos y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos. Bye.